Esta semana en Tejido Asociativo conocemos a la Unión de Radioaficionados de Ceuta. Bueno, la Unión de Radioaficionados de Ceuta se crea en el año 1995 y surge de la unión de dos radioclubs que había aquí en Ceuta, que era el Radioclub Atlante y el Radioclub Ceuta. Entonces, a raíz de la Unión de Radioaficionados Españoles, que es a la que nosotros pertenecemos como sección territorial, nos pidieron que unificáramos, digamos, que creáramos un órgano o una asociación en que se integraran todos los radioclubs de Ceuta en uno solo, ¿no? Y a raíz de eso, en el año 1995, se creó la Unión de Radioaficionados de Ceuta. ¿Pero qué entendemos por radioaficionado? En plan, lo podríamos decir en plan técnico, pero para que todo el mundo lo entienda, es aquella persona que utiliza lo que son las ondas o la radio como hobby, ¿no? Bien sea a la hora de emitir mensajes o de contactar con personas o dedicarse plenamente a lo que es la investigación de antenas, equipos de radio, lo que llamamos nosotros el cacharreo. Pero para ser un radioaficionado hay que tener un equipo que puede oscilar entre los 400 y los 12.000 euros. Principalmente un equipo base, esto es como todo, es decir, en los coches hay una gama básica y una gama media y una gama alta y súper alta, ¿no? Dentro de, como cualquier hobby, tiene su variedad y dentro de la radioafición también, ¿no? Equipos básicos puede rondar los 400 euros y equipos de alta gama puede llegar a los 10.000, 12.000 euros. Hay que decir que para ser radioaficionado hay que superar unos exámenes. En principio, si pasa los exámenes que nos exigen, lógicamente, para ser radioaficionado nos exige la legislación pasar una prueba teórica, ¿no? En el cual consiste en dos ejercicios, uno de conocimientos de electricidad y electrónica, básico para lo que es el manejo de equipos de radio, y otro la legislación vigente en temas de radioaficionado. Eso es primordial, es decir, si no has pasado esa prueba y has obtenido el diploma de radioaficionado, no puedes salir en radio. José Antonio Méndez empezó en esto de pequeño, concretamente con un regalo que le hicieron el día de su primera comunión. Pues yo empecé de muy niño, prácticamente con la comunión me regalaron un walkie de estos que vendían los indios con el botón rojo, hablando entre amigos, de lo típico, ¿no? Y un día pues escuché a alguien que salía hablando desde aquí de Ceuta, que a su vez él estaba hablando con gente de Málaga, de la zona de la Costa del Sol, ¿no? Y el gusanillo ahí empieza y ya esto viene en camino. Como presidente de la entidad lleva desde 2007 y se muestra muy orgulloso de lo logrado hasta ahora. Hombre, hemos conseguido algo muy importante y con mucho halago que hemos tenido por parte de la ciudad. Siempre le reivindicamos un poco. Yo soy de los que digo que los radioaficionados son auténticos embajadores de su zona, ¿no? O de sus provincias o de sus países, porque prácticamente cuando sales al aire lo primero que dices es de la zona donde estás saliendo, ¿no? Yo en todo momento me siento orgulloso de mi tierra, de Ceuta, y en radio más todavía, ¿no? Puesto que a nosotros nos consideran país de X, ¿no? Como una entidad, un país extraño, raro, por la peculiaridad que tiene Ceuta al encontrarse Ceuta y Melilla en continente africano, ¿no? Entonces nosotros hacemos muchas actividades con la ciudad, temas culturales, cosas que sacamos, y le solicitamos que, bueno, al igual que se había intentado en otras ciudades de España el conseguir una calle con el nombre de radioaficionado, y bueno, y si es cierto que lo conseguimos, ¿no? Y de agradecer a la ciudad que tuviera el detalle de que una calle de la ciudad se llame de los radioaficionados. Esa calle se encuentra justamente detrás de lo que es el centro comercial del Impacto en el polígono, la transversal que hay por detrás, entre los chalés, ahí. Empieza ahí y termina donde se hace la diálisis. Antes la asociación se reunía en el edificio sindical o en la UNED. Desde hace unos años cuentan con un local propio. Lo hizo el anterior presidente que teníamos, que bueno, esta persona era militar, pasó a la reserva y lo normal, bueno, pidió se fue a la zona de Cádiz, y él hizo las gestiones en su día con el ayuntamiento, y conseguimos que, bueno, habíamos estado, digamos, anteriormente, pues lo típico, ¿no? Pidiendo prestado para poder tener nuestras asambleas
o bien lo que es donde está UGT, antiguo Ministerio de Trabajo, ¿no? Que allí había un salón de actos, teníamos que estar pidiendo, o bien tenías que ir a la UNED, o bien estábamos todo el día pidiendo favores de que nos pudieran dejar un sitio para reunirnos, ¿no? Se hizo las gestiones con la ciudad, y la ciudad sí es cierto que en cuanto pudo tener la posibilidad de darnos un local, nos lo dio. El local está en la Avenida de Madrid, en el bloque 1, portal 1 bajo, y bueno, nuestro horario es los viernes de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 7 a 8 de la tarde. Si hablamos de radioaficionados, muchas personas piensan en Internet y en el daño que han podido hacer en este ámbito las nuevas tecnologías. La gente nos pregunta si el Internet le ha hecho daño a los radioaficionados. Y yo siempre digo que no, que realmente lo que ha hecho Internet, y sobre todo más que Internet, el teléfono móvil, es filtrar todas aquellas personas que por las circunstancias de la época que les tocó de vivir, antiguamente, pues hoy tenemos la gran facilidad de que todo el mundo puede tener un móvil y en todo momento estamos comunicados. Pero el móvil prácticamente es de hace 10, 15, 20 años como mucho. Anteriormente no había un medio de comunicación fiable o de primera mano que tú pudieras en un momento dado tener a alguien localizado, ¿no? Bien sea trabajadores, etcétera. Entonces sí es cierto que nosotros tuvimos un boom grande de gente que en principio se consideran radioaficionados porque pasaban sus pruebas, sus exámenes, pero realmente lo que para el uso que ellos lo iban a tener era para temas laborales. Es decir, tú tienes una empresa de construcción, tienes 4 o 5 trabajadores con sus transportes y era mucho más fácil y económico el darle un walkie, tu emisora en base, lo que llamamos en base, y tú desde ahí hablabas. ¿Qué ha ocurrido? Con todo el boom electrónico que ha habido, sobre todo con el tema de la telefonía móvil, que ahora ya cualquiera hoy en día hay hasta 2 o 3 móviles en las casas con línea, ha conllevado de que todas esas personas, entre comillas, que estaban ahí como radioaficionados, pues dejaran de serlo, ¿no? Lógicamente ya no tenía sentido. Le era mucho más cómodo el tener un teléfono, tú llamas y lo tienes, privacidad sobre todo, y hablas perfectamente. ¿Qué ha hecho este sistema? Pues lo que ha hecho es filtrar realmente quién son radioaficionados, los que les gusta la afición. En Ceuta lo forman asociados en la URCE, con el último censo que tenemos el día 1 de enero, 53 socios. Fuera de, digamos, gente que son radioaficionados, pero que no pertenecen a URCE, aproximadamente con el censo que nos da Telecomunicaciones estamos a unos 200, 225 aproximadamente. A nivel nacional, URE lo forman unos 10.000 socios y a nivel fuera de URE, pues aproximadamente unos 20.000, 25.000. Y si hay algo vital para cada radioaficionado es su distintivo, o mejor dicho, su QSL. Los radioaficionados abarcamos muchas series de campos, no solamente lo que yo te decía, el hablar, mantener contacto a larga distancia. Hay gente que se dedica exclusivamente a escuchar, son los que llamamos nosotros radioescuchas, y los hay que se dedican a crear sus propios equipos, tanto antenas como emisoras, y los hay de concurso o como yo, por ejemplo, que me gusta un poco de todo, lo hago prácticamente, toco casi todos los palos, y lo que hacemos es el intercambio de QSL, es decir, yo puedo mantener un contacto con una persona, bien sea nacional o extranjero, hacemos el contacto vía radio y la confirmación, digamos, plasmada en papel es esto, lo que nosotros le llamamos la QSL. La QSL es tan sencillo como, bueno, a gusto del diseño, cada uno lo hace libre. Yo en principio me gustó mucho esta foto porque entiendo de que tienes que venir a Ceuta para poder ver esta panorámica, porque la gente dice, este monte es de Marruecos, estamos de acuerdo, es de Marruecos, pero tú tienes que venir a Ceuta para ver la mujer muerta. Te vas a cualquier lado de otro extremo, de bien de la península o de incluso de Marruecos y no la ves como la vemos nosotros. Entonces me gustó mucho y en principio esto, bueno, aquí están los distintivos de la Unión de Radioaficionados de Ceuta y la de la URE, y para que entendáis un poco, esto es como una matrícula, que solamente la tiene una persona, que soy yo. Explicamos. Está lo que es el prefijo, que en España es la letra E, puede ser EA,
Eco Bravo, la EB, la EC, pero en principio todo lo que empiece por E es un distintivo de España, ¿no? Entonces, EA es España, el 9 es porque España está dividida en 9 zonas, Ceuta y Melilla son la zona 9, por eso es lo que yo te decía, que tiene la peculiaridad de que como nos encontramos en continente africano, pues nos tuvieron que separar, digamos, de las zonas que había en la península, ¿no? La zona 8, por ejemplo, es Canarias y la zona 6 es las Islas Baleares. O sea, si lo ves, está todo fuera de lo que es península, ¿no? Y lo que cambiaría, digamos, en donde va cambiando es el sufijo. Charlie Delta es, tú le das la vuelta y aquí pone todos mis datos, los contactos, datos técnicos, que es lo que se pone realmente, cómo llegan las señales, la banda en la que la ha trabajado, y realmente lo que pone es José Antonio Méndez Ríos. Es decir, cualquier extranjero sabe que EA9CD es José Antonio Méndez Ríos. Igual que te puedo decir, EA0JC es Juan Carlos I, rey de España, que es socio nuestro también y radioaficionado. Es un poco como una matrícula que es principalmente nuestro distintivo de llamada, ¿no? Con esto, cuando salimos al aire, salimos con este indicativo. En un ámbito tan internacional como es el mundo de los radioaficionados, el inglés se configura como una forma de comunicación esencial. Eso es básico. Es decir, el inglés, uno de los handicaps, y por lo que invitamos mucho a las nuevas incorporaciones que hacemos a la radio, es sobre todo la facilidad para la práctica del idioma. Es decir, todos sabemos que tú vas a una academia de inglés, hablas inglés en la academia, pero hablamos de cosas literales, cosas concretas, pero no hay un coloquio diario en el sentido de que tú puedas, un coloquio normal con gente, ¿no? Y a no ser que puedas costeártelo y poder mandar a tu hijo a Inglaterra o a los sitios donde se hable nativo el idioma, ¿no? Una gran ventaja que tiene la radioafición es que tú en todo momento puedes hablar en inglés. Además, el inglés con sus variantes, lo que llamamos nosotros las variantes. Hablas con un de la Gran Bretaña, un inglés, y utiliza un inglés totalmente correcto, y si hablas con un australiano, tiene su eje australiano, y si tienes la mala suerte de caer con un tejano, ya no te enteras, le coges 4 palabras, pero bien, ¿no? Con esto quiere decir que puedes practicar cualquier tipo de idioma, es decir, hay conversaciones en francés, en italiano, en ruso, en chino, haz lo que tú quieras, lógicamente primordial y como prácticamente hoy en día conocimiento de algo de inglés tienes que tener. En este mundo de las ondas también se usa el español, sobre todo por y para los países iberoamericanos, aunque también hay excepciones. Sí, sobre todo el continente iberoamericano es el que es mayor, aunque te tengo que decir que más de una vez te lleva alguna sorpresa con gente que tú le hablas en inglés, lo llamas en inglés y te contesta en castellano, ¿no? Yo tengo una anécdota con un japonés, se llama Dodo, y bueno, él fue el que me llamó. Yo estaba haciendo, digamos, el paila. El paila es cuando yo llamo y la gente me intenta contactar conmigo, ¿no? Son muchas estaciones las que te llaman a la vez y tú tienes que ir un poco afinando el oído para ir captando las señales, ¿no? Y por orden, los vas sacando, ¿no? Y esta estación en concreto, Dodo, pues llegaba bárbaro. Yo decía, parecía que lo tenía sentado a mi lado, ¿no? Pues entonces él me llamó en inglés, ¿no? Entonces yo al devolverle el cambio a él, me habló en castellano, pero me hablaba un castellano que yo decía, este se está quedando conmigo, ¿no? Este no puede ser japonés, porque no se le notaba el dialecto o el eje un poco de extranjero, ¿no? Entonces, claro, mi sorpresa fue, entramos en una página de internet donde consultamos los indicativos para ver realmente quién era, y bueno, él un poco ahí lo que ponía una pequeña biografía suya, y le pregunté que cómo era que hablaba tan perfecto el castellano. Y me dijo que él estuvo en Valencia, en la Nissan, al comienzo cuando las empresas niponas venían a España un poco a montar temas de vehículos, fábricas de coches y tal, en la zona de Valencia, y él previo a cuando lo mandaron, crearon la factoría en Valencia, Nissan le pagó un curso en castellano de 2 años, y estuvo
pues en Madrid, en Alcalá, en ciertos sitios, aprendiendo castellano. Y después, cuando montaron la fábrica, él vino a vivir a España. Prácticamente ha estado 10 años en España. Entonces, claro, él me dijo, yo hablo el castellano por estas circunstancias, ¿no? Y son anécdotas que, por eso te digo, muchas veces me sorprende, porque yo llamo en inglés y el que te contesta te habla perfectamente el castellano. Así me demuestra de que el castellano poco a poco va comiéndole terreno al inglés. En cualquier caso, y si usted quiere convertirse en radioaficionado, hay algunas normas básicas de conducta. Hombre, hay cierto... Es decir, los radioaficionados tienen una regla de oro y además que lo cumplen muy a rajatabla, porque nunca se sabe lo que puede haber, quién puede estar escuchando. Entonces, no hablamos de política, ni de religión, ni tema de sexo. ¿Por qué? Porque tú no sabes al otro hilo quién puede estar escuchando, ¿no? Eso no quita que en un momento dado tú hagas una broma, tal, pero siempre procuramos esos temas no tocarlos para evitar posibles problemas con la otra parte, que realmente es lo que a mí me preocupa. Es decir, yo no voy a hablar de cualquier tema de religión, por ejemplo, árabe, musulmana, cuando a lo mejor yo sé que pueden haber estaciones musulmanas escuchándome, y sería una falta de respeto, al igual que ellos no lo hacen con los que practicamos el cristianismo, ¿no? Y además es una cosa que lo llevamos muy a gala, en el sentido de que no discriminamos ni por raza ni por sexo. Hay países que están aislados, como Corea del Norte, por ejemplo, sabemos todo lo que hay ahora mismo con Corea del Norte o con Siria, países que están en conflicto, y sus radioaficionados siguen saliendo al aire, y la gente, digamos, ajena a todo esto, al tema político, seguimos tratándolo exactamente igual que si fuera un radioaficionado cercano, ¿no? Nos consideramos amigos, en el fondo somos colegas de la radio. Aquí en Ceuta mantienen una estrecha relación con algunas entidades también muy activas en la sociedad local. Aquí los radioaficionados solemos, bueno, hay un vínculo muy cercano. Muy cercano es que prácticamente muchos de sus miembros son miembros también de la Unión de Radioaficionados de Ceuta, con Protección Civil, con Cruz Roja. La Unión de Radioaficionados Españoles es una entidad colaboradora de Cruz Roja. En ciertas ocasiones, cuando hay necesidades, sobre todo temas de seísmo o alguna operación internacional gorda, por bien sea catástrofe, terremoto, etcétera, suelen pedir mucha colaboración con los radioaficionados, porque en el fondo son los que realmente, cuando ocurre algo grave, todas las comunicaciones caen, ¿no? Hace poco había un simulacro, el simulacro de Anubis, y llevaba razón el compañero Alejandro cuando decía que, bueno, ante una envergadura de ese cariz, ¿no?, de un terremoto de 7,6, es cierto que todas las infraestructuras posibles de telecomunicaciones son las primeras que caen. Pero sí te puedo decir, porque hemos tenido ejemplos y lo hemos vivido, yo cercanamente con el tema de Haití y con el tema de Chile, que estuve de coordinador de zona, lo vivimos muy cercano en el sentido de que las comunicaciones caen, y yo ahora mismo te llevo ahí un walkie que es autónomo totalmente, es decir, yo con eso tengo un alcance X, puedo tener un equipo de base que lo puedo montar en un coche con una batería a 12 voltios y un hilo tirado de árbol a árbol y puedo hablar con Madrid. Es decir, en todo momento esa garantía la tienes con los radioaficionados. Es un sistema que nos dicen que son primitivos, pero a la postre te demuestra que es lo más fiable que hay, porque las nuevas tecnologías tienen tantos sistemas, tantos mecanismos, que a la más mínima caen. Es que son así, son peculiaridades que tienen, y el móvil deja de funcionar. La prueba la tenemos cuando llega, por ejemplo, un fin de año. Tú a las 12 de la noche quieres mandar un mensaje y no eres capaz de mandar un mensaje. Ya te aparece cobertura a tope, pero tú no mandas un mensaje. ¿Por qué? Porque hacen lo que le llamamos el cuello de botella, ¿no? Hay 200.000 y el repetidor nada más te aguanta 1.000. Entonces hace una cola de espera en el cual eso lo aplicamos en emergencia y es exactamente igual. Cuando ocurre algo gordo, la gente lo primero que hace es preguntar cómo están los suyos o decir estoy bien,
y se produce lo que el colapso en las comunicaciones. Ese problema nosotros no lo tenemos a día de hoy. Los radioaficionados han participado en diversos simulacros y están convencidos de la utilidad de este tipo de ejercicios. Sí, sí, hombre, eso es principal. Eso es un entrenamiento básico que cualquier grupo que trabaje el tema de las emergencias tiene que tener. Es decir, tú no puedes salir un día importante a ver lo que vamos a hacer. No, tienes que antes haber entrenado, haber marcado unos protocolos de actuación. Oye, cuando ocurra esto, tengo que hacer esto, A, B y C. No puedo ir dando palos de ciego. ¿Por qué? Porque te juega las vidas de las personas, ¿no? Entonces, yo soy de los que digo que los simulacros, aunque tú sepas siempre, porque es lo que tú comentas, ¿no? Dices, bueno, si te digo yo que a las 9 empieza el simulacro y todo el mundo está preparado a las 9, ¿qué sentido tiene el simulacro? Bueno, es cierto, más real sería el decir, no decir la hora, pero también tú, para un simulacro no vas a echar estaciones base de teléfono, de telefonía móvil abajo, para probar realmente el grado de necesidad en unas comunicaciones, ¿no?, de emergencia. No se puede hacer porque no, tú no puedes paralizar una ciudad en ese sentido. Pero te vale para el entrenamiento, es decir, señores, vamos a hacerlo, vemos en qué fallamos, vemos qué podemos corregir y a partir de ahí se buscan soluciones, que es lo positivo, ¿no? Todo esto cambia cuando tú dices que ocurre algo realmente cierto, ¿no? Yo el ejemplo que me tocó a mí vivirlo fue con el terremoto de Chile. Es decir, en el terremoto de Chile es que desapareció todo. Todo era que en un plazo de 48 horas no empezaron a montar nuevamente pequeñas estaciones de móviles para poder dar cobertura a la población. Y en todo momento, desde el primer momento que se produce el seísmo, ya estaban los radioaficionados dando información. Simplemente diciéndolas a las autoridades, porque tú te ofreces, eres un voluntario más. Decir, oiga, yo tengo aquí este walkie, o tengo esta antena, o tengo que yo ahora mismo contacto con Madrid, por ponerte un ejemplo, ¿no? Realmente las autoridades lo que quieren es eso, es decir, tener en ese momento de colapso, en el que no sabemos lo que está pasando, el tener un canal que tú puedas mantener información afuera en la península, pues de necesidades que podamos tener, temas de personas desaparecidas, información, que al final la información es lo necesario en una tragedia de este tipo, ¿no? Y eso sí es cierto que los radioaficionados, con todos estos eventos que por desgracia nos ha tocado vivir, como fue el maremoto de Indonesia, la zona del Índico, del Océano Índico, como la zona de los terremotos de Japón, ahí siempre hay algún radioaficionado trabajando. Pero no solo han tomado parte en simulacros, también en acontecimientos reales que han requerido de su actuación. Sí, ha habido, por ejemplo, temas de embarcaciones que se han perdido, o temas de rotura del timón y van a la deriva, entonces se han mantenido en contacto a través de los radioaficionados, y los radioaficionados son los que han lanzado la alerta a las autoridades, bien a Tarifa Tráfico, que es la que controla y gestiona el estrecho, y ellos han puesto automáticamente todos los recursos que tienen de búsqueda y tal, y bueno, sí es cierto que suele ocurrir bastante, ¿no?, el tema sobre todo de embarcaciones que son lo más próximo a nosotros, ¿no? Como cualquier asociación, la Unión de Radioaficionados también tiene proyectos en cartera, aunque ellos prefieren fijárselos de forma anual. Nosotros en principio nos vamos marcando proyectos anuales, ¿no? El año pasado conseguimos montar un repetidor aquí en Ceuta, que lo hemos integrado dentro de la Red Nacional de Repetidores. Es decir, los radioaficionados, otro de los campos que tiene es que por toda España van colocando repetidores, bien de UHF o bien de UHF, en el cual lo utilizamos para nuestras comunicaciones cuando nos movemos por la península. Es decir, yo salgo desde aquí de Ceuta y voy a Salamanca y hay una serie de repetidores que me mantienen en contacto con radioaficionados de la zona, ¿no? Un poco para estar siempre contactados. Nosotros en principio el año pasado fue un proyecto que nos ilusionamos bastante, hablamos con la ciudad porque lógicamente había que ese tipo de repetidores, la ubicación tiene que ser en zona predominante, o bien en el Hacho o bien en García Ardave, si no, no tiene sentido montar un repetidor, ¿no?
hablamos con la ciudad, por eso te digo que existe muy buena colaboración y es cierto que cada vez que nosotros hemos ido y hemos pegado en la puerta del ayuntamiento, nos han dicho, nos han atendido y siempre que ha estado en sus manos nos han ayudado, ¿no? Entonces el año pasado conseguimos poner en operativo un repetidor de UHF y la verdad está teniendo un éxito que nos sorprende bastante porque incluso lo utilizan los compañeros de Marruecos, ¿no?, para contactar con nosotros, ¿no?, a nivel local. Y para este año, pues bueno, hacemos tipo de actividades de referencias de monumentos que tenemos en Ceuta, que los sacamos al aire, con un diploma que hay nacional de castillo, vestigio de España, y entonces lo que hacemos, como están catalogados, esos monumentos, pues todos los fines de semana, para que la gente nuestra, pues bueno, se salga un poco de la monotonía de estar en casa, se hacen algún tipo de actividad en este sentido. Queremos traer el Congreso Nacional de URE aquí, nuevamente, y estamos haciendo ahí gestiones con turismo. Lógicamente, tú sabes que trasladarse aquí a Ceuta no es barato, todo hay que decirlo, y estamos haciendo gestiones para que ese paquete turístico salga lo más barato posible y plantearlo en Madrid en junio, que tenemos la Asamblea General de Socios, a ver si le interesa y nos traemos en diciembre el Congreso. El presidente de la entidad cree que la radioafición no es solo un hobby, también es un estilo de vida. Pienso que es las dos cosas. Es decir, al final, yo siempre voy, como te he dicho antes, siempre llevo un walkie enganchado, ¿no? Bien por mi trabajo, que también suelo trabajar en ese sentido, con temas de comunicaciones, tengo la suerte de trabajar en algo muy relacionado con mi hobby, pero en el fondo es lo que tú dices, es un estilo de vida. Ya incluso entre nosotros mismos no nos llamamos, como estamos todos los días con nuestros indicativos. A mí en Ceuta no me dicen José, me dicen, oye, Charlie Delta, pásame un soldador que no lo necesito para el fin de semana. Hablamos con el final de nuestro indicativo, ¿no? Y sí lo considero que es un estilo de vida. En cuanto a la cantera, es difícil, sobre todo debido a la competencia que ofrecen las nuevas tecnologías. Los niños hoy en día lo tienen muy fácil en el sentido de que te conectas a internet, tienes Messenger, tienes WhatsApp, tienes Facebook, lo tienes todo en un clic. Pero ¿y si se va la luz? Ya no hay ni WhatsApp, ni... En cambio nosotros, a mí hay algo que me ilusiona y te lo digo sinceramente, como el primer día, cuando yo hago contactos de larga distancia y hago una llamada y un tío, por ejemplo, de Australia me contesta, eso es una gozada. Porque tú te pones a analizar y dices que es que mi antena ha lanzado una señal y está llegando a Australia. Que estamos hablando de 20.000 kilómetros. Entonces, esa satisfacción, eso no me la quita a mí nadie. La gente que hace, por ejemplo, el rebote lunar, la gente dice, bueno, el rebote lunar, muchas de las comunicaciones, y en temas de televisión lo sabéis, se utilizan los satélites. Hay un satélite que es gratuito para nosotros, que es la Luna. Tenemos una serie de antenas que apuntas a la Luna, le lanzas una señal de microondas, rebota en la Luna y cae a la otra parte del mundo, ¿no? Entonces, esas son experiencias que no te lo va a dar Internet. Esa experiencia no te la da ni el Facebook, ni te la va a dar WhatsApp, nada. Aparte, nosotros siempre nos consideramos como la primera red social del mundo, por encima de Facebook, de Twitter, de todo esto, porque desde que Marconi hizo su primera prueba de telegrafía entre la costa de Inglaterra y de Francia, y a partir de ahí se incorporaron los radioaficionados, porque fue una cosa que fue pareja con la otra. Es cierto de que los radioaficionados siempre hemos estado ahí, como colectivo me refiero, como una red, ¿no? Y ya para terminar, desde la Unión de Radioaficionados animan a todo aquel que esté interesado en este mundo a que se acerque a esta entidad y conozca por dentro un ámbito que a buen seguro que le engancha. Mira, siempre decimos que como mejor se puede vender, entre comillas, un producto es viéndolo, ¿no? Entonces nosotros, yo invito al que tenga el gusanillo o tenga curiosidad en ver lo que es esta radio, este hobby, pase por el local nuestro, ¿no? Los horarios que hemos comentado antes, ¿no? Ahí principalmente pues va a ver
una pequeña estación que tenemos allí montada y puede ver cómo se suele mantener conversaciones, ya no solamente en inglés, lo que hemos hablado a larga distancia, sino a nivel coloquial con gente de otras zonas de la península, ¿no? Es muy fácil en la banda, por ejemplo, de 40 metros, hablar con Coruña, País Vasco, Barcelona, es decir, como tú y yo estamos hablando de claridad, ¿no? Sin problema. Y por el tema del miedo lógicamente, a lo que tú dices bueno, es un hobby que puede ser caro o no caro. Nosotros, por ejemplo, estos equipos que estamos comprando, los chinos han hecho una cosa que, aparte de que están rompiendo esquemas, es que han revolucionado el mercado de las comunicaciones, ¿no? Equipos que antes Warki costaba 300, 400 euros, ahora te lo estás encontrando a 40 euros. Y te da, y funciona exactamente igual que el otro, ¿no? Entonces, en principio, pues bueno, se empieza por un Warki, vas viendo el ambiente, cómo nos reunimos, las actividades que hacemos. Vuelvo a decir, no tienes por qué dedicarte al DX, te puedes dedicar a la telegrafía o a los modos digitales, que es algo que gusta mucho, sobre todo a la juventud. ¿Por qué? Porque tienes que asociar un ordenador con el equipo de radio, ¿no? Y hacer los modos digitales, que es lo que antiguamente le llamaban los teletipos, pero en otros formatos que han salido ahora más modernos, ¿no? Y que, bueno, estamos abiertos las puertas ahí todos los viernes y todos los sábados para lo que necesiten.